Sofi Kerigán. Amén, aleluya. Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos y hermanas, tanto israelitas, mis hermanos religiosos, mis hermanos de la comunidad hebrea, católicos, creyentes como no creyentes. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor a este espacio o programa virtual llamado En mi Puebla para Sin Fronteras, quien viene predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el único propósito de poder el ser humano alcanzar la misericordia de Dios, el perdón y la salvación. Amén, hermanos. Asimismo también pertenecemos a la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, quien fue levantado como un segundo pacto en el Perú, del cual se viene predicando los santos mandamientos a todo el mundo. Bien, hoy reunidos delante de la presencia del Señor, vamos con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a tocar un tema muy importante. No lo iba a tocar hoy, sino que alguien me etiquetó. Hay un pastor, no sé, con el respeto que se merece. Él creo que escuchó el mensaje sobre los holocaustos que prediqué. Entonces él está tratando de dar a entender que no es así. Y sus argumentos de él son en que ellos están fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Y escúcheme bien, atentos. Su argumento de ellos, o sea, para desviarse o para zafarse de la responsabilidad, ellos dicen: nosotros ya no estamos en la ley de los judíos, sino nosotros estamos en la doctrina de los apóstoles. Algo que sí me llamó la atención, por eso hoy les invito a mis amados hermanos. ¿Desean hablar de la doctrina de los apóstoles? Vamos a hablar realmente si la doctrina es los apóstoles. Eso está igual como cuando decían que las leyes de Moisés. Ni la doctrina, ni la ley le pertenece a ningún apóstol, ni a ningún profeta. Le pertenece solamente a Dios. Eso hay que entender. Por eso los términos gramaticales, que no nos engañen con teorías ni con cuentos, que no nos vengan de repente con fábulas. Por eso bien dice la Escritura en Lucas 1:4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Si usted tiene un vecino que es pastor evangélico o hermano familiar, etiquételo. Me gustaría que con respeto me haga ese tipo de preguntas, porque realmente hoy lo he escuchado el tema y realmente no entiendo cómo es que él se pierde tanto en conocimiento de Dios. Como título hoy vamos a poner la doctrina de Dios. Y ya el mismo título lo dice: la doctrina de Dios. Será el tema del día de hoy. Hoy es un día sábado santo, hermoso, el cual el Señor dejó para edificarnos, fortalecernos en sus santas palabras. Como tema, pongan en su casita, en sus cuadernos, la doctrina de Dios. Busquemos un cuaderno, un lapicero, una Biblia que no falte en sus hogares, cualquier Biblia. Acá no hacemos a sección de Biblias. Cualquier Biblia es importante y fundamental para aprender la doctrina de parte del Señor. Primeramente, deberíamos preguntar a un diccionario bíblico: ¿qué es la palabra doctrina? No sé si el hermano que me etiquetó está por ahí. Si está por ahí, bienvenido también. Yo le invité a que se reuniera con nosotros en este día. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Doy la bienvenida a los colaboradores de esta página: a nuestra hermana Irma Vilcapoma, nuestra hermana Corazón de Melón, que es de Chile,
hermana Julia Vargas, Lisa Silva, nuestro hermano José Lutel y familia, y a todos ustedes que siempre están impartiendo la palabra de Dios por todos los grupos, por Facebook y por todas las redes. La palabra doctrina significa enseñanza. Cuando alguien dice fundamentaos en la doctrina de los apóstoles, es como si dijera fundamentaos en la enseñanza de los apóstoles. Hasta ahí aparentemente este pastor lo ve de manera literal. Él dice, me tengo que fundamentar en la enseñanza de los... Ya, listo entonces. Y lo primero que dice, los apóstoles, ya, en la gracia y la fe. Y por ahí lo conlleva él al tema, y eso lo voy a aclarar hoy día. Entonces dice que la doctrina de los apóstoles es predicar la gracia y la fe. Número uno, para que ustedes no se dejen sorprender, es que el único apóstol que predicó sobre la gracia y la fe fue el apóstol Pablo. Y él queriendo ganar un grado de apóstol, por si acaso, porque los apóstoles son 12, y en ellos no contaba el apóstol Pablo o Saulo. Entonces queriendo alcanzar un grado de apostolado, y esto Pablo lo recalca en las escrituras. Entonces si dice fundamentados en la doctrina que los apóstoles, dejémosle un costadito a Pablo y indaguemos en los apóstoles, que son 12. ¿A qué doctrina se refieren ellos? Pedro nunca habló de la gracia y la fe. Los apóstoles recibieron algo y de alguien, una enseñanza. Por eso dice la escritura, hay que ser muy cuidadosos en la doctrina, hay que ser muy celosos. Por ejemplo, la doctrina es la enseñanza, y la enseñanza que fluyó en el monte de Sinaí, porque desde ahí nace la historia, desde ahí viene la enseñanza, son los 10 mandamientos o la ley de Dios, que es lo mismo. La ley de Dios o los 10 mandamientos. En esa enseñanza, de tiempo en tiempo se han venido fundamentando, se han venido preparando grandes hombres. Lo siguió Josué, luego vinieron otros reyes más, Asa, Ezechías, luego vino ya David, poco tiempo después, que también peleaba por las palabras y las cuidaba. Luego vinieron más profetas que siempre hablaban de la ley de Dios. Aún Malaquías también hablaba de los mandamientos. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos y la ordenanza de Dios estaba. Lo que no había en los judíos en ese tiempo era el perfecto entendimiento para poder discernir las palabras de Dios. Eso es lo que no había, pero había la ley de Dios. Por eso que el Señor Jesús no vino a quitar, sino tampoco vino a abolir, sino dice vino a cumplir y a darle el perfecto sentido para que los seres humanos pudiésemos dar cumplimiento. Y en ayuda es como un maestro, ¿no? Un maestro en el colegio tiene 30 alumnos. Y este maestro, un maestro que ama su carrera, hablemos de un profesor o una miss, que ama su carrera, no va a querer que ninguno de sus pequeñitos se pierda. Entonces de una u otra forma va a buscar enseñarles, más que sea a señales, más que sea con el dedo le va a apuntar, pero mira, mira. Y si no pueden, más que se les dará una ayudadita, ¿no? Más que sea con manzanitas. Y por último, si no entienden, es por ejemplo, yo veo cuando le enseñan a mis hijos, y ya la palabra dice mamá, y la miss de ver que el niño no entiende, le dice ma, y solamente le falta completar el ma, para que diga mamá. Entonces, nuestro maestro, que es el Señor Jesucristo, nuestro maestro, que es el Señor Jesucristo, de la misma manera vino a darnos esa enseñanza, esa doctrina. Y como no entendían, entonces necesario era una empujadita, una ayudadita. ¿Y cuál era esta ayudadita que teníamos que recibir? Esa es la diferencia entre los hermanos religiosos que han tomado la ayudadita, pero han dejado el examen. Tampoco es así. Yo puedo ayudar a un alumno en mi clase para que cumpla con su examen,
pero más no puedo retirar el examen de la mesa y pasarlo de año. No se puede. Buenas noches, mamita. Señor te bendiga. Bienvenida. Entonces, vamos a entender por partes. Primeramente dice en Éxodo capítulo 18, versos 20. Si hay alguna pregunta, mis hermanos, para que quede claro, ¿por qué este tipo de enseñanzas fluyen por las redes? Yo les quiero decir de ya, no todo lo que hay en las redes se puede apegar a uno. Inclusive desde los mismos tratamientos. Hay gente que dice, te licúas 2 maracuyás y te licúas un pepino y te pones 4 gotas de limón y con eso adelgazas en 1 minuto. Y la gente lo primero que va a la licuadora le mete 2 y le mete el limón y le mete todo y se lo toma. Después le da un purgante que tiene que recurrir a un médico. Porque no todo lo que está por ahí es bueno. Hay que saber nosotros discernir. Hay hermanos que ven enseñanzas bíblicas y dicen, no, esto es buenazo. Pero yo a veces, yo siempre me pregunto y digo, pero ¿qué sustenta a esa teoría? Todo tiene un sustento. Nada fluye de la nada. Todo tiene que tener un sustento, una raíz. No, que me parece, hermano Osvaldo, eso fue en el tiempo antiguo, pero en este tiempo ya estamos más modernos. No me ayuda en nada su argumento. Lo que a mí me fundamenta es la escritura. Por ejemplo, en Éxodo 18:20. En Éxodo 18:20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Listo. Si la Biblia dice y enseña a ellos las ordenanzas, la palabra doctrina es enseñar o enseñanza. Esa es doctrina. Cuando usted escucha la palabra doctrina, y si alguien por ahí en la página puede ayudarme, googlee la palabra doctrina y péguelo ahí en comentarios. Con eso romperíamos todo cierto de dudas. Y enseñarás a ellos las ordenanzas, el deber de todo predicador, sea pastor, sea diácono, sea misionero, sea el rango que sea en la iglesia. Pero el deber de todos nosotros es enseñar a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Nosotros no hemos sido mandados a hablar que si los pajaritos vuelan o caminan o corren o si dan marionetas. Nosotros a veces nos complicamos y complicamos a otras personas más hacia el reino de Dios. Ahí está, nuestro hermano Orestes. Todavía no aparece en mí. Ya, ahí está nuestro hermano Orestes, ya lo ha puesto. Vamos a esperar que salga acá. Entonces, no se trata de enseñar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, quien les habla no es que predica de repente porque el hermano quiere más like en YouTube, no. Eso es lo de menos, los like, y tampoco yo no monetizo. Yo no vivo, no gano de predicar. Quiero que entiendan esto y quiero ser muy claro. El hermano Osvaldo, quien predica en esta página, no cobra por predicar, ni un céntimo. Ni tampoco gano un sueldo que me paguen por estar aquí delante de ustedes, no. Gracias a Dios tenemos nuestro trabajo con mi esposa y trabajamos en nuestros trabajos. Son trabajos materiales, no son nada de trabajos religiosos. Entonces, nuestro deber de nosotros es tratar de enseñar conforme Dios nos manda. ¿Para qué? Para poder recibir un pago de Dios. Y este pago que es de Dios es la vida eterna. Y también la salud, que todos la necesitamos. Por ejemplo, acá nuestra hermana Inés Elizabeth Torres dice, ahí está el significado. Significado de doctrina. Doctrina es un término que proviene del latín doctrina. Es el conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Se trata de los principios. ¿Se da cuenta? O sea, doctrina es enseñanza. Acá también lo pone nuestra hermana Nayeli Castillón. Conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos, defendidos por un movimiento religioso, ideología o política.
conjunto de ideas, lo mismo entre hermanos Vanes. Ya, ahí sí nomás. Gracias, hermanito, ya entendí. Entonces, doctrina es enseñanza. Y la enseñanza no viene de los hombres. Ningún pastor debe enseñar de su propio pensamiento. Por ejemplo, para mí de repente yo puedo creer muchas cosas. De repente yo puedo creer que de repente el Señor no se fue al cielo. De repente yo puedo creer de repente que el Señor no vino, o que sí vino, o que ya se fue, o que diferentes cosas. Eso se llama argumentos. Eso se llama historias. Algunos le llaman fábulas. Pero lo que es real es lo que es sustentable, lo que toca a uno piso, no lo irreal. Por eso un pastor fue llamado a predicar lo que viene de Dios. Nosotros nomás somos personas que distribuimos la palabra de Dios sin adulterarla, tal como se recibe, porque la doctrina la recibimos nosotros. Y la Biblia dice, antes de irme allá, por ejemplo, vamos a aclarar esta parte. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden y han de hacer. Dios dice, enséñales y muéstrales el camino por donde ellos tienen que caminar. Muéstrales el camino. Yo como pastor predicador, ¿qué camino sería mi deber presentarle a usted? ¿Qué camino sería? Mi camino, mi enseñanza, no les va a ayudar. A muchos de ustedes, tanto como al predicador, nos condenará y no nos salvaremos. Por eso que dice en Salmos capítulo 119, versículo 32. Libro de Salmos capítulo 119, versos 32. Libro de los Salmos capítulo 119, versículo 32. Por ejemplo, ahí dice esto: por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanchares mi corazón. Cuando ensanchares mi corazón. Anteriormente me dijo, enséñale a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde ellos tienen que andar. O sea, un predicador tiene que mostrarles el camino por donde es más real, por donde va a llegar a la salvación realmente. No lo puedo mandar al desvío, porque de ello depende el inicio. Si yo a una persona le muestro otro camino que no es el que Dios muestra, le admito que esta persona nunca va a llegar a la meta. Es como cuando usted llega a una esquina, a una cuadra, y me ha pasado a mí. Hey, amigo, la calle de las Rosas, creo que es esa de acá. Por aquí va ese recto. La familia López, recto. ¿Pero a dónde? Recto, solito va a llegar. Solito. Yo me he mandado, he ido, he entrado, dado vuelta en la manzana, he salido y nunca lo he hallado. Y que a veces a la gente, en vez de conllevarnos a la dirección correcta, nos lleva a la perdición total. Asimismo es una persona que no conoce el camino del Señor. ¿Qué camino le mostrará? Usted le preguntará, hey pastor, ¿cómo llego a la vida eterna? Sigue por aquí, vete al fondo, sin mirar atrás. ¿Pero por dónde, pastor? Tú sigue nomás. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. Entonces, a volar. Es como cuando coge una palomita y lo avienta por la ventana, y si vuela bien y si no también cae. O bien se mata o bien vive. Por eso el Señor es claro, dice, y enséñales y muéstrales el camino por donde ellos anden. ¿Cuál es ese camino? Lo hemos respondido conforme a las Escrituras. Salmo 119, versos 32. Por el camino de tus mandamientos
Escuche bien la palabra. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cuál era el camino que nosotros debemos caminar o andar? ¿Cuál es el camino? Por el camino de los mandamientos. Pero yo escuchaba temprano aquella persona que decía, nosotros ya no estamos en esa doctrina de los judíos, estamos en la doctrina de los apóstoles. Yo hasta el día de hoy me preguntaré y me gustaría que me respondiera, pero yo sé que no va a tener argumentos, porque no hay otra doctrina de los apóstoles, permítame esto, que la única doctrina que estamos hablando. Y la misma doctrina, si yo lo voy a buscar con las escrituras, y se lo voy a hacer ver en esta noche con el tiempo que me alcance, vamos a llegar al mismo inicio. No vamos a dar vuelta por toda la manzana, al final vamos a llegar al inicio. Es que la enseñanza de Dios dice que cae así como la llovizna cae en el patio de su casa, la que es de Dios. Deuteronomio capítulo 32 versos 1 y versos 2. Amén, hermanito Jos. Claro, por la gracia. Otros dicen por la gracia del Espíritu Santo. Algo así también decía ese, de repente lo vio hermano Jos. Y yo varias veces he aclarado esto de la gracia, y creo que lo voy a tener que repetir. Voy a estar como un martillo de repente golpeando con el mismo tema, hasta que diga, hermano, entendí. Así vamos a estar, creo que con los temas. Yo desearía avanzar con un poco más de lo que el Señor me enseña. Yo no puedo decir que el hermano Osvaldo es sabio, o el hermano Osvaldo tiene un grado de... No. El hermano Osvaldo es un hermano como ustedes, común y corriente, sin ninguna autoridad. Lo que oí, hoy les transmito. Lo que yo traté de saborear con los labios y encontrarle el sentido o la dulzura a ellos, le transmito a ustedes. Yo no puedo transmitirle a ustedes piedras o espinas, cosas que ustedes no van a poder saborear. Dice en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 y versos 2. Y léanlo en su Biblia, por favor. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Versos 2. Goteará como la lluvia mi doctrina, y goteará como la lluvia mi doctrina, o sea, su enseñanza de Dios. Destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Se da cuenta? Y destilará como el rocío mi razonamiento. El razonamiento es una virtud de parte de Dios. Alguien la vez pasada conversando por WhatsApp, porque siempre me escribe, hermano Osvaldo, dice, usted está errado. Le vengo a dar estos textitos, estos 4 o 5 textos para que usted se oriente bien. Y siempre que conversamos a través de WhatsApp, yo le hago 2 o 3 preguntas y ya no vuelve. Ya no aclara, no responde. ¿Por qué? Porque no es de disparar, es decir, bueno, esto es. Se trata de sustentarlo y tiene que llegar a una realidad. Al último me dijo, hermano, realmente todavía no entiendo bien. ¿Sabe por qué no entiende? Porque el razonamiento es una virtud de parte de Dios. Para que una persona entienda, es menester que el Señor le abra el entendimiento. Caso contrario, los textos podrán estar en la mesa de su sala. Pero si no puede, nunca su entendimiento podrá discernir lo que viene de Dios. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, así es menester, dice el Señor, que caiga mi doctrina sobre la tierra. Y hoy bendito sea el Señor. Hoy espero que el Señor haga lloviznar sobre todos los hogares del Perú y el mundo entero que nos escuchan a través de este mensaje en este inicio del Santo Sábado de Reposo. Espero que el Señor haga lloviznar. Alabado sea su nombre. Porque es menester. ¿Para qué dice? Para que nosotros enseñemos, para que todo el mundo camine por sus mandamientos.
Por ejemplo, hay una enseñanza como la que escuché hoy, en la que dice, hermano Osvaldo, nosotros debemos, ya, también me preguntan sobre cómo es eso que abre el entendimiento. Vamos a ver quién tiene que abrir el entendimiento, ya, y luego vamos al otro. El libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Lucas 24, versos 45. Lo que yo les digo siempre los digo sustentando bíblicamente, para que ustedes se fundamenten en algo sólido, así como a mí me ha servido, así como yo he oído y he aprendido. Y estos consejos vienen de nuestro maestro Ezequiel, otros que he tenido por voluntad de Dios. Entonces, esta enseñanza viene para mejorar, para ayudarnos. Dicen 24:45 de San Lucas. Entonces les abrió el sentido, de modo que entendiesen las escrituras. En la Biblia de nuestro hermano Oreste Lozano, es otro tipo de interpretación de Biblia, dice, y entonces les abrió la inteligencia. O sea, lo que tiene que abrirse en nosotros es la inteligencia, para que podamos comprender las escrituras, porque está ahí delante de nuestros ojos. Está ahí la enseñanza, pero la Biblia se interpreta literal y espiritualmente. Yo por eso escuchaba al pastor en YouTube que me habían mandado y decía, pero nosotros no estamos en doctrinas judaicas. Desde ahí ya hay un error. Porque la enseñanza que vino de Dios es para todos. En ninguna parte de la Biblia dice que una enseñanza fue para los judíos y que otra enseñanza viene para los gentiles, y que otra enseñanza viene para los de este tiempo, y otra enseñanza, no dice en la Biblia. Cuando usted dice esa doctrina fue de los judíos y nosotros estamos en la doctrina de los apóstoles, desde ahí usted está creando un marketing de una acepción entre personas. Sépase que los judíos no perdieron la promesa. Los judíos fueron endurecidos por voluntad de Dios para que entrase usted y yo a este gran conocimiento de la Biblia. Eso dice Romanos capítulo 11, versos 11 y versos 25. Guárdelo para usted para que lea en casita. Ahora, no existe una diferencia en la doctrina. La doctrina es una sola. Por eso que decía en Malaquías capítulo 2, versos 10. Malaquías capítulo 2, versos 10. Vamos a leer, a ver. El libro de Malaquías capítulo 2, versos 10. Miren lo que dice el Señor. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Pregunta. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Segunda pregunta. ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? ¿Qué es lo que quebranta una persona? Los santos mandamientos. Cuando yo le digo a esta persona, no, es que ellos son judaicos y nosotros somos de la gracia. ¿Acaso la gracia divina de Dios, que es el Espíritu Santo? Zacarías 12:10. El Espíritu Santo es la gracia divina de Dios. Zacarías 12:10. ¿Acaso la gracia divina de Dios nos aísla o nos aleja del camino del Señor? Esa es mi pregunta que le hago a mi hermano pastor. De repente está por ahí viéndome. ¿Usted cree realmente que la gracia divina de Dios lo aleja de la ley, como dice usted, judaica, o de los santos mandamientos, o de la ley divina de Dios? ¿Para qué usted recibe el Espíritu Santo? ¿Para apartarse de los mandamientos de Dios? Le invito a que usted mismo lea en su Biblia, en el libro de Ezequiel capítulo 36, versos 27. Ezequiel capítulo 36, versos 27. Y pondré espíritu en vosotros,
para que andéis y guardéis mis mandamientos. Así dice ahí. Y pondré en vosotros espíritu, para que andéis y guardéis mis mandamientos. Amén. Entonces, la gracia de Dios no fue dada para alejarnos de los mandamientos, para aclarar ese punto de que no, que estamos en la gracia, y en la gracia nos conduce por la doctrina de los apóstoles. Qué bonito es plasmarlo. Pero otro tema es aclararlo. Ahora vamos a la doctrina de los apóstoles. ¿Realmente la doctrina sería los apóstoles? ¿Qué dicen ustedes? Ni aún el Señor Jesucristo, ni aún nuestro Señor Jesucristo pudo decir semejante palabra de decir, bueno, esta doctrina es mía. Y usted dice que la doctrina de los apóstoles. Realmente no sé en qué doctrina está fundamentando a su iglesia, o su pastor lo ha fundamentado a usted, o no sé. Pero lo que sí puedo decirle en esta hora es lo que dice en San Juan capítulo 7 versos 16 y 17. Y le invito a que siga preguntando, porque mientras estemos en este espacio en vivo, podemos entendernos a través de las escrituras y podemos romper toda duda que hay en nosotros. A veces me ha tocado que hay personas que a una palabra que predican se mantienen firmes, pero decae porque hay ciertas dudas en ellos. Y cuando uno hace ver 2, 3 textos, a veces comienzan a vacilar, y entre ya, cuando pregunta, ya no van a responder, y otro dice, no, mejor regreso otro día. ¿Por qué? Porque esas columnas que fueron creadas en ellos no son sólidas. Son columnas que entre medio de repente hay aire, hay vacíos. Y que al primer movimiento a través de las escrituras, como decía el primer temblor, se nos desparrama toda la casa. Una casa que fue creada en el aire. Mire lo que dice en San Juan capítulo 7 versos 16 y versos 17. Y la pregunta fue, ¿realmente la doctrina será de los apóstoles? Eso es lo que dijo usted. Y yo se lo pregunto. Yo le digo que ni aún nuestro Señor Jesucristo decía, esta doctrina es mía. Ni Él lo decía. Y vamos a ver las escrituras. El libro de San Juan capítulo 7 versos 16 y 17. Respondiéndoles Jesús y dijo, ojo aquí, mi doctrina no es mía. Atento a esta palabra. Mi doctrina no es mía. No es mía. Sino de aquel que me envió. Sino es de aquel que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. El que quisiere hacer su voluntad, lo presenta el Señor. Y le dice, el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. Si viene de Dios, o si yo la hablo de mí mismo. ¿Se da cuenta? Aún el Hijo de Dios nos dio esa cátedra, esa enseñanza, de decir, no, esta doctrina, alabado sea Dios. Esto viene del Padre. ¿Y por qué cree usted, hermano, pastor, que el Señor Jesús dijo esto? ¿Por qué dice en el libro de San Juan, capítulo 12, versos 49, versos 50? San Juan, capítulo 12, versos 49 y 50. ¿Sabe por qué dijo esto? Porque yo no he hablado de mí mismo, dijo el Señor Jesús, mas el Padre que me envió, repita conmigo en casita, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamientos, me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, el Padre le entregó al Hijo mandamientos. No es que el Padre en el cielo le dijo, mira Jesús, ve a la tierra y bueno, ya interactúa un poco con la humanidad y mira lo que tú puedes enseñar o hablar. Desde que fue enviado, el mismo Señor dice, y Él me dio mandamientos de lo que he de hablar y lo que he de decir. O sea, una enseñanza.
Eso es doctrina. El Padre doctrina a su Hijo y el Hijo nos doctrina a nosotros. ¿Se da cuenta? Y el Señor Jesús dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Yo no sé qué más queremos los hermanos religiosos para aceptar que el mandamiento es la vida eterna. Si de la boca del mismo Hijo de Dios, porque no creo que haya más hijos, de la boca del mismo Hijo de Dios está diciendo: y sé que su mandamiento es vida eterna. Amén, aleluya. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Yo lo creo. Por eso no vacilo. Por eso es que no dudo. Ahora, siguiendo escarbando su palabra suya que dijo que ustedes seguían y se basan en la doctrina de los apóstoles. Ya hemos visto que la doctrina no es de los apóstoles. Tampoco era del Señor Jesucristo, sino la doctrina viene del Padre. O sea, ojo aquí, hermanos pastores, la doctrina viene del Padre. ¿Y cuál es esa doctrina que viene del Padre? Dice en Deuteronomio capítulo 4 versos 8-9. Deuteronomio capítulo 4 versos 8 y 9. Hay muchos textos para aclarar esto, pero vamos a tocar algunos nomás. Y lo voy a llevar hacia el Antiguo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: la doctrina viene del Padre. Ay, perdón. Es Deuteronomio 4, 9 y 10. ¿Ya? Deuteronomio 4, 9 y 10 es. ¿Ya? El 8 lo borra. Dice así. Manda milagros. Deuteronomio capítulo 4 versos 9 y versos 10. Así es, hermana Lisette Sánchez. El que haga la voluntad de Dios conocerá de mi doctrina, si viene de él o si hablo por mi propia cuenta. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: júntame el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprendan para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Ahora, vayamos buscando Deuteronomio 30, 16. Como le digo, hay varios textos, pero vamos a tocar unos dos nomás. En Deuteronomio capítulo 4, versos 9 y 10, lecturo yo, mientras la hermana Milagros busca. Por tanto, guárdate. Mire qué hermosas palabras. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y enseñarlas o doctrínalos a tus hijos y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: júntame al pueblo para que yo les haga oír, mis palabras. Dios lo que tenía que hacer, escuchar al mundo entero, son sus mandamientos. Y todos nosotros somos colaboradores de Él y de Jesucristo, a su Hijo. Y es menester que juntemos a las naciones, pueblos y diferentes lenguas, para que la humanidad entera escuche las palabras de Dios, que son los santos mandamientos, las cuales aprenderás para temerme todos los días que vivieres sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Nos sigue el Señor recalcando la palabra enseñarás o doctrinarás. ¿Qué más dice? Deuteronomio 30, 16.
Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces mire lo que el Señor nos está enseñando. Número 1 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Aquí es más claro. Y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para poseerla. Aquí es más claro el Señor. En Éxodo al inicio nos decía: enséñales que a ellos las ordenanzas y muéstrales el camino por donde ellos anden. Pero acá en Deuteronomio nos dice claramente: y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. Esa es la importancia de la doctrina, de la enseñanza que viene de parte de Dios. Retornando a la pregunta que hicimos, dice que ellos se perfeccionan en la doctrina de los apóstoles. Hemos aclarado en 2 o 3 textos que la doctrina no es de los apóstoles, ni aún del Señor Jesucristo, que la doctrina viene de Dios y que esta doctrina se llaman los 10 mandamientos. Esta es la palabra. Muchas personas miran, hermano Baldo, pero no dice mandamiento, la Biblia dice las palabras. Por ejemplo, en otra parte de la Escritura dice el Señor Jesús: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. San Juan 8:47. El que es de Dios. San Juan 8:47. Las palabras de Dios oye o escucha. Pero ustedes no las quieren escuchar porque no son de Dios, decía el Señor Jesús. ¿A qué palabras cree usted que se refería? No, hermano pastor, yo pienso que se refiere a la Biblia. Yo pienso que se refiere a la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros. Su nombre real es las Escrituras. Pero dentro de las Escrituras está la vida eterna. Dentro de ellos. Para profundizarse y buscarlo. Dentro de ellos. Y a esas palabras que el Señor Jesús se refería, dice en 1 Juan capítulo 2, verso 7. 1 Juan capítulo 2, verso 7. En 1 Juan capítulo 2, verso 7 dice: hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra, escuche bien, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, ¿cuál es la palabra, hermano pastor? La palabra es el mandamiento antiguo. El mismo mandamiento que Jehová Dios entregó al profeta Moisés, que fue entregada, dice la Biblia en Hebreos, por disposición de los ángeles, ni siquiera por humanos, sino la Biblia dice que fue entregada por disposición de ángeles. Mire cuán amor Dios tiene a la humanidad, que fue entregado por la disposición de los ángeles. ¿Para qué? Para que el mundo entero tome en cuenta y valore ciertamente las palabras de Dios, para que el mundo entero valore ese amor que viene de Dios. Por eso no podemos quitar las palabras de Dios, por eso no podemos apartar las benditas palabras de Dios y alejar a cuantos realmente quieren caminar por el camino de verdad. Ahora, ya que usted me habla de los apóstoles, aunque nosotros aquí en mi iglesia nos perfeccionamos en la doctrina de los apóstoles, yo le hago una pregunta, no a usted, sino a la Biblia. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Esta pregunta le hago a la Biblia, porque sé que no lo va a responder. ¿Cuál es realmente la doctrina de los apóstoles?
esa doctrina que usted predica de los apóstoles da a entender y hace ver a los feligreses de que tiene que alejarse de las normas de Dios, de que tiene que separarse de los mandamientos de Dios. Mas yo les digo a ustedes que el Señor Jesús entregó mandamientos a sus apóstoles de lo que tenían que hablar. Libro de San Mateo capítulo 8, libro de San Mateo capítulo 10. Libro de San Mateo capítulo 10, versículo 5. Libro de San Mateo capítulo 10, verso 5. Para que vayamos entendiendo. Yo le digo que la doctrina de los apóstoles sigue siendo los santos mandamientos. Y se lo he dicho a uno y a varias personas más. La doctrina sigue siendo los santos mandamientos. No nos confundamos en ellos. San Mateo capítulo 10, verso 5, hermana Milagros. Libro de San Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. En San Mateo capítulo 10, verso 5 dice: y a estos 12 envió Jesús, a los cuales les dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Nuestro Señor Jesucristo le entregó mandamientos a cada uno de los discípulos, y a través de estos mandamientos les dijo: id y predicar por todo el mundo estas palabras. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: ir y predicar a todo el mundo, a todos los gentiles. San Marcos capítulo 16, versos 15 y versos 16. Por eso quiero que entendamos, los discípulos no tenían otro tipo de enseñanza, los apóstoles no tenían otra enseñanza. Era la misma enseñanza, todo viene de la misma enseñanza. Y de aquí me voy un ratito al Espíritu Santo, porque también le escuché que dijo que el Espíritu Santo ya trae otra enseñanza, y esto no es así. Libro de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces la escritura es clara y dice: id y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La ordenanza del Señor Jesucristo hacia los apóstoles, primeramente a ellos y luego a nosotros, es que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere a este evangelio y fuere bautizado, esa persona será salvo. Mas el que no creyere ya será condenado. Por ejemplo, si yo no creo en ese evangelio, automáticamente la Biblia dice: soy condenado. ¿Pero a qué evangelio se refiere? ¿A qué evangelio? Dice en 1 Pedro capítulo 1 versos 25. 1 Pedro capítulo 1 versos 25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Los mandamientos del Señor serán para siempre. Usted y yo pereceremos, nos iremos de este mundo, pero las palabras de Dios serán para siempre. Y aquel que creyere en ellas será salvo, y aquel que no creyere en ellas será condenado, dice el Señor.
cuán importante entonces es, hermanos, creer en sus mandamientos, porque es la perfecta doctrina teológica de Cristo Jesús y la perfecta de la liberación de todo ser humano. Es por eso que el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que el que creyere y guardare mis palabras, no verá muerte para siempre. San Juan 8, versículo 51. San Juan capítulo 8, verso 51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. Porque las palabras de Dios son vida. Las palabras de Dios son vida eterna para aquellos que la guardan. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Y sé que sus mandamientos son vida eterna. Bendito sea el Señor. Y sé que sus mandamientos son vida eterna. Entonces, ¿dónde queda la doctrina de los apóstoles? ¿A qué doctrina se refería? Se refiere a los santos mandamientos que ellos recibieron. Lo recibió Pedro, Pablo, lo recibió Timoteo, Lucas, Marcos, Mateo, Judas, Felipe, Santiago, Juan. Todos ellos recibieron una sola doctrina, una sola enseñanza, la cual les es menester predicarlo a toda criatura en la tierra. Por eso Pablo le decía a aquellos seguidores del Señor Jesús, Pablo le decía en Primera de Tesalonicenses, hermana Milagros, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 y versos 2. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 y versos 2. Libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 y 2. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Amén, aleluya. Resta pues, hermanos, gracias, hermano Milagros, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que el Señor Jesús fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. De cómo fuimos enseñados, de cómo vamos a agradar al Señor, porque no se trata de agradar al pastor, se trata de agradar a Dios. Yo no puedo enseñar a la feligresía que me agraden a mí, que de repente alguien me mire, hermano Baldo, ¿está bien así? No, no tiene que estar bien así, tiene que estar bien como el Señor nos enseña, conforme la enseñanza que fluye de Él. Por ejemplo, así vayáis creciendo, dice Pablo. Versos 2. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Pablo dice, ustedes ya saben qué mandamientos les dimos a ustedes. Nuestro Señor Jesucristo dice que les dio a sus 12 apóstoles mandamientos. Entonces, la doctrina de los apóstoles es la misma doctrina que recibió nuestro Señor Jesucristo del Padre, que son los santos mandamientos, que es la enseñanza que fluye pura, limpia y sincera, y que no perjudica a personas, sino beneficia, porque el mandamiento de Dios bendice, lo dice la Escritura, para aquellos que desean practicarlo. El mandamiento es una gran ayuda dentro del ser humano. No es que ha venido para hacer de repente un peso, o para hacer de repente un camino de desvío, sino ha venido para darnos una perfecta claridad y salvación, sino que debemos ponerle sentido para poder entender las cosas. Debemos clamar a Dios, como decía tempranamente Lucas, y les abrió el sentido para que ellos pudiesen entender las Escrituras. Caso contrario, no podemos entender. Y Pablo
era un apóstol después de los 12. Y luego de Pablo hubo un seguidor llamado Timoteo. Era un joven, de la misma manera como lo era Juan, el apóstol. ¿Qué opinaba Juan? ¿Qué opinaba Timoteo referente a los mandamientos o a la ley de Dios? ¿Es buena o es mala? Volvemos, vamos a escuchar un himno y regresamos. La pregunta queda ahí. Ya hemos dicho que el Señor Jesucristo transmitió doctrina a los discípulos o a los apóstoles para que enseñasen. Hemos visto que Pablo también le dejó mandamientos a los discípulos para que predicasen. La pregunta es, Timoteo, ¿qué opina también? Adelante, hermano Milagros. Amén. Vamos alegrando con este precioso himno titulado La doctrina de mi Padre. Vamos con esas palmitas, hermanos. Les recordamos que este espacio es totalmente gratuito para aprender las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por un camino vas huyendo, que nadie te espante, sabiendo que tu vida es soberbia, que tu suerte es perdida, que tu suerte es perdida. Arriba las palmas. Conocido la doctrina de mi Padre, después de haber conocido, nuevamente lo olvidaste, nuevamente lo olvidaste. ¿Y dónde está mi hermano Orestes? Mi hermano Edwin Mendoza. Mi hermano Josh Celudel. Hermano Franquito. Andarás por el mundo, errante y sin consuelo, por haber despreciado la doctrina de lo alto, la doctrina de lo alto. Hay gente pecadora, corazón de piedra dura, despreciando la doctrina, despreciando la doctrina. Ahí mis hermanos varones. Esa palma a todos los predicadores que nos están viendo en diferentes países y predicadoras también, esas guerreras de Dios. Tendrán gusto de burlarnos, despreciando la doctrina, los 10 mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Todos juntos nos veremos en el tribunal de Cristo, todos seremos juzgados por el sello que llevamos, por el sello que llevamos. Ahí está mi hermana Isabel Romero, Maximino Ochoa, Emma Torres, María Adanaque, Eric Rodríguez, Carmen Rosas Cajadillo. Por un camino vas huyendo, sin que nadie te espante, sabiendo que tu vida es soberbia, que tu suerte es perdida, que tu suerte es perdida. Mejor no hubieras conocido la doctrina de mi Padre, después de haber conocido, nuevamente la olvidaste, nuevamente la olvidaste. Ana Avances, Soledad Ampudia, Adraxiopa, Liz Casabona, Celia Regalado, Carmencita Valverde, María Chunque y
Vilcapoma, Vilcapoma. Andarás por el mundo, errante y sin consuelo, por haber despreciado la doctrina de lo alto, la doctrina de lo alto. Hay gente pecadora, corazón de piedra dura, que han dado la espalda, despreciando la doctrina, despreciando la doctrina. Arriba las palmas. Juliana Conicia, Yolanda Zapana. Yune Guamán. Cecilia Mesa. ¡Júbilo! ¿Hasta cuándo orgullosos tendrán gusto de burlarnos? Despreciando la doctrina, los 10 mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Ana Vances, Chiclayo. En el tribunal de Cristo, Himnos en Impus, Guarachirí. por el sello que llevamos, por el sello que llevamos. Celada Acosta. Y risa para mis hermanos del Perú y el mundo entero que están ahí. ¿Dónde están mis hermanos de Chile? Franci Yulosu. Hoy temprano mis hermanos de Colombia también que están presentes. España, Italia, Buenos Aires, Argentina, Paraguay. Iván Laiza. Celada Acosta. Marta Farfán. Rocío Carrera. Valentina Barona. Amén. Bien, mis hermanos, ahora sí nos hemos alegrado en el Señor. Una hermosa melodía espiritual la cual retribuye nuestra alma. Hoy estamos aprendiendo de parte del Señor este hermoso tema que es la doctrina de Dios. Hemos escuchado tempranamente que muchos dicen que ya no quieren estar en los mandamientos de Dios porque son doctrinas de judíos, porque son leyes judaicas, pero ellos desean perfeccionarse en la doctrina de los apóstoles. Mi pregunta siempre ha sido y será, porque sé que este video va a quedar grabado, lo subirán a YouTube y van a ver otras preguntas más. Y desde ya se las voy haciendo, me voy adelantando. Es, en lo que hemos leído y que usted ha leído en su Biblia, realmente ¿de quién es la doctrina? ¿De quién es la doctrina? Porque usted me dijo que la doctrina de los apóstoles. Por eso en esa doctrina se perfecciona. Les he hecho ver que la doctrina es de Dios, del Padre, Jehová. ¿Sabían que Dios tiene, decía nuestro maestro, 144 nombres? Como en cada país lo llamen. Jehová, Yahweh, Yahvé, Jab, ¿no? Y diferentes nombres en diferentes países. Selam. Entonces, pero la doctrina es únicamente de Él. Y yo les hice una pregunta antes de irme al himno. ¿Qué opinaba Timoteo? Porque a veces los hermanos dicen, no, yo en el Antiguo ya no camino, camino solamente en el Nuevo. Vamos a hablar del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué opinaba Timoteo de los mandamientos? Libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versos 5 y versos 6. Y usted mismo lo va a escuchar. 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 5 y versos 6. Y Timoteo es considerado como el hijo de la fe y de la gracia y de la misericordia y la paz, como lo dice en el versos 2, mi hermano pastor, el versos 2. Timoteo no era de la ley, como usted de repente va a pensar, pero a pesar que él no conoció la ley, conoció la fe, pero él entendía cuál es el propósito de cada mandamiento. Entendía que la ley es buena, de que la ley no es mala. Malo es el ser humano que no desea recibirlos, porque no sabe lo que se pierde en su vida, cuánto puede alegrar su corazón.
Adelante, hermana Milagros. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Pues el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio. Porque el mandamiento tiene una finalidad. La palabra fin no quiere decir que se terminó. Fin es de finalidad. Todo lo que Dios manda tiene una finalidad, tiene un propósito. El mandamiento fue puesto para que el ser humano pueda perfeccionar, pueda retribuir sus errores. Y vuelvo a repetir el mismo ejemplo. El semáforo que está en la esquina de su calle, de su cuadra, está puesto para regularizar el tránsito. Para eso está puesto el semáforo. Y también es una ley. Igualmente los santos mandamientos fueron puestos para regularizarnos a cada uno de nosotros. Porque nosotros no conocemos. Somos de repente como personas irracionales. Nos robamos, nos matamos, violamos, adulteramos, chismeamos. No honramos a nuestros padres. No respetamos a Dios. No guardamos los mandatos que Dios pide. Entonces para eso es el mandamiento. En el verso 6 dice: de lo cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas. O sea, muchas personas se han apartado de la doctrina del Señor, que son los mandamientos, en vanas pláticas, teorías, que me parece que el cielo es negro, por rato se pone rosado, de que la tierra es cuadrada o es un triángulo. Se van en diferentes doctrinas o teorías que son vanas, dice el Señor, que no son para fundamentar a nadie. Mas aquel que se fundamenta en la perfecta doctrina, que es libertad, esa persona realmente tendrá entendimiento en Dios. Por ejemplo, Timoteo dijo esto: yo he entendido que la ley es buena, pero si alguno la usa legítimamente. 1 Timoteo capítulo 5 versos 8. 1 Timoteo capítulo 5 versos 8. Aquí venía la pregunta a Timoteo, apóstol o seguidor o hijo de la fe y la gracia. Timoteo, te pregunto a ti, ¿tú crees que la ley de Dios es mala? ¿Tú crees que debemos alejarnos de ella? Yo le pregunto a la Biblia, que me responda el apóstol Timoteo o el seguidor de Timoteo. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que Timoteo, un infiel. Capítulo 1, verso 5. 1:8, perdón. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Amén. Perdón, aquí sí hay un error. Está bien, hermano Milagros. Y yo dije 1 Timoteo 1, 5 y 8, pero bueno, le pido disculpas. Seguimos en el capítulo 1, no nos movamos del capítulo 1, ¿ya? Eso del 5 dejémoslo a un costado, no es, ¿ya? Seguimos en el mismo capítulo 1, ¿ya? Corrección ahí. 1 de Timoteo, capítulo 1. Ya hemos leído el verso 5 y el verso 6. Ahora leamos el verso 8. El 8. ¿Ya? Y luego vamos a leer el 9, el 10, el 11. Ya, no nos vayamos de ese capítulo. Y sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Y sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Entonces aquí Timoteo nos está aclarando a nosotros que la ley no es mala. No es mala la ley. ¿Qué opinará el apóstol Pablo? Porque si le pregunto al pastor, el pastor dice que la ley ya fue, que ya claudicó, que ya no debe seguirse, que esa ley ya fue mosaica, que esa ley, pobre ley, lo pisotean, a como ellos piensan.
Pero si le pregunto a la Biblia, a los apóstoles o a los seguidores, ellos me dan otra versión. Y yo le creo a los seguidores de Jesucristo. Yo le creo al apóstol, le creo a sus profetas, le creo a Dios, le creo a lo que dice a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos dejó las Escrituras, para que nos perfeccionemos a través del conocimiento de ellas y no de nuestros pensamientos. Por ejemplo, tengan ahí dobladito nomás Timoteo, no se vayan de ahí. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Capítulo 7 versos 12. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo y bueno. Bendito sea el Señor. Amén. De manera que la ley a la verdad, dice, mira, aquí está hablando Pablo. De manera que a la ley, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, tanto para Timoteo y como para el apóstol Pablo, la ley o los mandamientos son buenos. Para ellos no hay nada malo. Para ellos no hay nada malo. ¿Dónde viene la confusión? En lo que el adversario quiere sembrar en nosotros, en lo que el adversario quiere desviarnos del verdadero camino del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, en Colosenses 2:8, en Colosenses capítulo 2 versos 8, no existe otra doctrina más que sean los 10 mandamientos. Esto quiero que entendamos, o las palabras del Señor Jesucristo. No existe otra doctrina, y es ahí donde debemos basarnos. La doctrina del Señor es la base primordial en un creyente. Si nosotros no sabemos reconocer bien y nos profundizamos, lo estudiamos, lo memorizamos y lo practicamos, realmente nuestra vida iría bien. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, es que las cosas nos van mal. Y es ahí donde muchas personas le echan la culpa a la ley de Dios o le echan la culpa al mandamiento. Por ejemplo, usted sube un carro, lo maneja y se estrella, y se baja el carro y lo mira y dice, malo, 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 malo. El carro no es malo. Malo es el que lo maneja, que no sabe manejar, que no sabe conducir. Y unas personas que leen la Biblia paran diciendo que el mandamiento de Dios es malo, o que la ley es mala. La ley no es mala. Malo es aquel que se conduce y no sabe conducirse, y que se desvía de ellos. Entonces sí es mal. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 2 versos 8. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según a Cristo. Mirad que ninguno os engañe. Por ejemplo, cuando yo escuchaba que decía, nosotros no estamos en enseñanzas judaicas, sino hoy caminamos en la doctrina de los apóstoles. Entonces, desde ahí, esto es una filosofía, algo que él desea, que cree que sea así. Pero cuando buscamos las Escrituras, podemos encontrar que la doctrina no es ni de los apóstoles, ni de los seguidores, ni del pastor, ni aún de Jesucristo, sino esa doctrina viene de Dios. Y esa doctrina que usted hoy la está menospreciando y que de repente dice, ya no, ya pasó, ya claudicó, esa doctrina va a regir el mundo. Con esa doctrina seremos juzgados. Cuando usted vaya ante el Padre en aquel juicio, ¿con qué cree que se juzgará usted? Con la misma doctrina con la cual usted menospreció. Por eso dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 12 versos 48. San Juan capítulo 12 versos 48. Decía el Señor Jesús, yo no juzgo a nadie,
La palabra que ustedes han menospreciado, o sea, estas palabras, ellas juzgarán aquel día. Libro de San Juan, capítulo 12, versículo 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿quién va a juzgar a quién? La Biblia dice la palabra. Y qué casualidad que la misma palabra que usted ha menospreciado por años, en aquel día del juicio final, va a ser quien lo juzgue, a usted y a mí. Si no, ¿cómo van a saber? A ver, esta persona robó. ¿Cómo pueden saber que esta persona cometió un delito? Para que exista un delito tiene que existir una norma, una ley. Y si usted infringe esa ley, entonces se atesora o se pone como delito en la persona, como infractor. Y si no hay ley, entonces no hay delito. Entonces quiere decir que todos pasaríamos de largo en el gran tribunal. Tanto el que roba como el que mata, el que asalta, el que viola, todos pasaríamos a la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces por eso es que la ley de Dios fue puesta. Porque es menester que la ley regularice. La ley tiene que regularizar. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versos 9, 10 y 11. 1 Timoteo capítulo 9, versos 10 y 11. Y aquí vienen esas palabras que les decía al inicio. La ley de Dios tiene que regularizar al mundo entero. Y tanto usted y yo tenemos que seguir predicando sus mandamientos y hacer entender cada uno de ellos, tanto los antiguos. Es menester que no nos desviemos en profecías, que no nos desviemos de repente en fábulas, sino que nos centremos a predicar el propósito. El inicio, Dios, cuando levantó a su Hijo Jesucristo y se le presentó al maestro Ezequiel y le dijo: estos son los mandamientos que habiendo visto no han entendido, y habiendo oído no se han convertido. Entonces, desde ahí podemos entender que el propósito de Dios es de que el ser humano entienda y escuche y lea o vea sus mandamientos. Eso es el todo de un predicador. A ver qué dice, hermana Milagros. 1 Timoteo capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Dice: conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros. Y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo. La ley no es puesta para el justo. Y aquí hay muchos hermanos que dicen: hermanos, dicen, pero nosotros somos justos. Hay que ver cómo se hace una persona justa. Ya lo hemos predicado varias veces. Sino para los injustos. Para los injustos, quiere decir para los gentiles, aquellos que no conocen las ordenanzas. Y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas, aquellos que matan a sus padres, para los que matan a sus madres, a sus mujeres, o para hijos, para los homicidas, para los fornicarios. ¿Quién es el fornicario? Aquella persona que comete una relación sexual no siendo casados, sean jóvenes o adultos. Si no son casados, esa persona está fornicando. Para los sodomitas, ¿quiénes son los sodomitas? Las personas, los hombres homosexuales. Para los ladrones de hombres, para los mentirosos, perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Y atento, y contrario
a la sana doctrina. Quiere decir a los santos mandamientos, a la enseñanza, cualquier cosa que contradiga. El mandamiento fue puesto para ellos. Según el evangelio de la gloria de Dios bendito, el cual se me fue encargado a mí, dijo el apóstol Pablo o Timoteo. Ninguno de los apóstoles ni los seguidores predicaron otra doctrina, ni aún el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan. Y aquí viene la confusión, ¿no? Que el Señor Jesucristo ya murió, como ya murió y resucitó, nos ha dejado ya sin mandamientos. Hoy es por la fe y por la gracia. Mi pregunta es, si fuera así como usted lo cree o lo supone, ¿por qué el apóstol Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, Juan el teólogo, que es el mismo Juan de los 12 apóstoles, el último apóstol en vida, que queda hasta el final, ¿por qué él se refiere en una parte de sus citas bíblicas? ¿Por qué se refiere, dice, que el Señor tendrá presente a aquellos que guardan sus mandamientos? ¿Por qué? ¿Será que Juan no entendía sobre la gracia y la fe? ¿O será que a Juan le era muy claro las enseñanzas de Dios? Hablemos de que el apóstol Juan, el teólogo, era un hombre de revelaciones. Y revelaciones es un gran mérito. No lo tuvo ni Pablo ni los otros apóstoles. Solamente le fue dado a él. La única persona que podía ser arrebatado y escuchar directamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nos dejó escribiendo un libro que hasta el día de hoy es impredecible. Muchos han querido discernir, abrir, romper todo, que tal cabeza, que por aquí, pero muchas cosas están enllavadas para solamente aquel que Dios elija entre medio de su pueblo, aquel que podrá discernir todas estas palabras. Por ejemplo, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, para que vayamos entendiendo, mis hermanos religiosos que están ahí, y les doy las gracias por estar presentes escuchándonos. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 12. Para que usted mismo lo escuche y no se lo cuente a nadie. Aquí está la paciencia de los santos. Pero estos santos de Dios no son santos porque desean ser santos, sino porque algo los santifica a ellos. A ver qué dice Banda Milagros. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí están la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, no solamente se trataba de llegar con la fe y la gracia, sino que también se tiene que tener los mandamientos. ¿Dónde? En el corazón. Eso dice Hebreos 8:10. Todo pastor debe saber esto. Hebreos 8:10 dice que las escribirás en tu corazón. Entonces, en aquel día, hablamos de Apocalipsis, que no es nada de que ha pasado, es un libro que se cumplirá. Dirá, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos del Señor. Así que no se deje engañar, no se deje perturbar a usted que camina en las ordenanzas de Dios por ninguna falacia, como dijo en Colosenses, ninguna filosofía o vanas sutilezas. Y si alguno enseña otra cosa y no asiente a estas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es mejor que nosotros nos apartemos. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versos 3. 1 Timoteo capítulo 6 versos 3.
No hay otra doctrina que no sean los santos mandamientos. Recuerde esto, pastor, que está en la iglesia. Y le he sacado desde Éxodo, Números, le he sacado Mateo, le he sacado en Corintios, les voy a sacar en Hechos, en Romanos, hemos leído Timoteo, hemos leído Apocalipsis, hemos leído prácticamente casi la mayoría de la Biblia. No me puede usted decir, hermanos Osvaldo, que ellos nomás se aferran al Antiguo Testamento, porque le estoy dando varias citas bíblicas del Nuevo Testamento. Leamos lo que dice 1 Timoteo 6:3. Libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Amén. Ahora, Efesios capítulo 4, versos 14. Efesios capítulo 4, versos 14. Voy buscando 1 Timoteo 6:3, dice: si alguno enseña otra cosa, escúcheme bien, y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hay que hacernos a un costado, porque la enseñanza es única. Son las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y qué palabra le entregó el Señor Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles? Y les dijo ir y predicar. Les entregó mandamientos. Pero si alguno enseña otra cosa, vamos a ver. Efesios 4:14. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces miren lo que dice la Escritura: que ya no seamos niños. No podemos seguir siendo personas inocentes, fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, mañana pasado viene, no, hermano Osvaldo, es que ya la resurrección ya fue, y el hermano Osvaldo se pasa para la camisa azul. Pasado mañana viene otro hermano con la camisa verde y me paso para la camisa verde. Y otro hermano pasado mañana aparece con la camisa naranja, me paso la camisa naranja. No podemos estar caminando de doctrina en doctrina. Debemos saber reconocer los tiempos y la enseñanza única, que si a usted no le fue bien caminar por los mandamientos, no le echen la culpa a los santos mandamientos. Vuelvo y les pongo el ejemplo y les repito cuantas veces quiera. Si yo tengo una moto o un vehículo y con eso me estrello, o me choco, o me raspo la pierna, o me caigo, no es culpa del vehículo, es culpa de aquel que lo conduce, la forma como maneja. Hay personas en el tránsito que manejan pero a culebreo. De repente se meten por aquí, salen por acá, entran por acá y se estrellan, se golpean. De la misma manera es el creyente en el camino de Dios. A veces nadie lo manda y se está terminando por otro lado desviándose. Y cuando ya se golpea por ahí, por ejemplo, un ejemplo nomás. Una hermana no puede andar en pos de un hermano caminando. Aunque le diga, hermano, vamos a predicar la doctrina, no pueden caminar dos hermanos solos. Solamente varones o dos mujeres. Entre mujeres y entre varones. Entre mujeres o entre varones. O si no, con su esposo. Una vez alguien me comentó que su esposa abandonó a su esposo por ir en pos de un predicador. Pero no es culpable los mandamientos. El mandamiento no le dice, ve, sepárate de Julano y cásate con Sutano. El mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y como nosotros no nos profundizamos en la doctrina, que es los mandamientos, ignoramos el conocimiento. Y por eso que decía el maestro Ezequiel, pecamos a diario, en diferentes formas. Porque una persona que conoce, por ejemplo, yo en la ley de tránsito no conozco muy bien. A lo menos acá en el Perú, varias veces me han puesto una papeleta porque corrió a 90 y ahí dice 80. Entonces, porque me paró en la cebra. ¿Por qué? Porque estaba aprendiendo. Pero una vez que ya aprendí, y los golpes que también fueron las papeletas, me fueron haciendo entender y a regularme un poco más. De la misma manera, el mandamiento viene a regularizar a una persona. Si usted se cae o se golpea, es mejor que
camine a la perfección antes que aislarse y echarle la culpa y decir, no, estos mandamientos. Y es así. Personas que mayormente se golpean y que no aceptan su error son aquellos que mañana o pasado buscan desviarnos y nos llaman y nos dicen, mira, Osvaldo, yo te quiero contar la verdad de las cosas. Yo he caminado años por ese mandamiento, años, pero años, no sabes cuántos años. Tú al lado mío eres cachorro, así me dijo una vez un hermano. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Se da cuenta? No es así. Hoy la enseñanza es asado, cocinado, por la fe y por la gracia, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Yo debo escucharle a él o lo que dice las Escrituras? Es necesario escuchar, y si él me atribuye algo, pues tiene que sustentármelo. Decir, hermano Osvaldo, acá dice en la Biblia que ya no debemos guardar los mandamientos. Me debe dar un texto bíblico, pero no me lo va a dar. Lo que me dará es un argumento. Por ejemplo, una persona que se desvía de la doctrina, que son los mandamientos, una persona que se desvía, una persona que se desvía de los mandamientos y ya no quiere perseverar en ese camino, la Biblia dice automáticamente dice que esa persona ya no tiene al Padre, ya no tiene al Hijo. Si es una iglesia, esa iglesia tampoco tiene al Padre, tampoco tiene al Hijo. La pregunta es, ¿cómo nos edificará entonces? ¿Cómo nos enseñará? Su vida de usted tiende de la mano de una persona que no tiene a Dios en su corazón, ni al Hijo. ¿Podrá salvarse usted realmente? ¿A qué camino se está cogiendo usted? Libro de Segunda de Juan, capítulo, San Juan no tiene. Libro de Segunda de Juan, versos 9, 10 y 11. Segunda de Juan, no tiene capítulo. ¿Ya? Segunda de Juan, versos 9, 10 y 11. Para que entendamos un poquito más claro. A ver, los hermanitos, por favor, no llamarnos porque se nos corta la transmisión. Adelante, hermana Milagros. Segunda de San Juan, versos 9, 10 y 11. Mire lo que dice. Ya vamos a terminar, hermano, no se preocupen. Segunda de San Juan, capítulo 9, versículos 10 y 11. No, segunda de San Juan, versos 9, 10 y 11. Sí. Ya, mi hermano. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. En esta Biblia es más claro, hermano, mirame lo que dice. Y todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo, que dice que sale como un náufrago a lo que le venga, y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, que son los santos mandamientos, no los recibáis en su casa, ni los saluden, porque el que los saluda se hace cómplice de sus malas obras, dice el Señor. Cuando escuché este texto y no podía entenderlo, hubieron varios predicadores resentidos en este camino maravilloso de Dios,
No porque Dios fue malo con ellos, sino porque ellos no supieron entender bien este camino. Por correr, muchos de ellos tropezaron en aquella carrera. Muchos cayeron y se hirieron, se rasparon, sangraron. Algunos de ellos se quedaron en el piso sentados y pensaron y dijeron: ¿por qué estoy corriendo aquí? Otros lograron curarse y siguieron corriendo. Y en el correr su pensamiento era llegar a la meta y de tal manera ganar esa batalla. Algunos que se habían ya golpeado y habían perdido esas batallas, le gritaban al que estaba sentado en el piso, le decían: no te levantes, no llegarás, ya es muy tarde, muchos se adelantaron ante ti, ven y reúnete con nosotros. Aquella persona, levantándose en pie, cojeando, avanzaba hacia la meta, porque tenía un propósito, tenía un compromiso, y sabía que si no llegaba, con él mismo se iba a fallar. Poco a poco llegó a la meta, y llegando a la meta pudimos entender que no se trata de correr en este camino, sino de dar un paso firme, y que cada paso que demos en el conocimiento de Dios es menester que entendamos, que saboreemos, y que a pesar de que nos caigamos en ella, no le echemos la culpa a la pista o de repente a la carrera, sino que todas estas cosas pueden suscitarse. Pero es menester nosotros que siempre caminemos hacia adelante, y que cuántas personas en el camino nos dirán que este no es el camino, que esta no es la doctrina correcta, que esta no es la enseñanza. Dice el Señor: no lo recibas en tu casa, no lo recibas en tu corazón, no lo recibas en tu corazón. Escucha las palabras que vienen de Dios y que solamente Él te enseña a través de las Escrituras. Pablo decía algo en esto, que si algún hermano camina fuera de orden de Dios, apártate de ellos. Libro de 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 6. 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 6. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron nosotros. Pablo sabía que nosotros no podemos caminar con ellos, porque muchos de nosotros somos débiles, somos movidos por diferentes doctrinas, con diferentes enseñanzas, que si entendiéramos la doctrina de Dios, este mundo sería diferente. ¿Cuántos de nosotros entenderíamos que no debemos robar, que no debemos hurtar, que no debemos hablar, codiciarnos, que debemos obedecer a nuestros padres y a nuestras madres, que debemos acordarnos de los días santificados de Dios? El mundo sería totalmente diferente si entenderíamos la doctrina que viene de Dios. Es que hasta el día de hoy quizás Dios no permitió que nuestra mente se abriese para poder entender la importancia de ello. Hay muchas personas que han escuchado la enseñanza y que han tenido que pasar de 1 a 10 años, y recién a 10 años se abrió el entendimiento y dijo: Señor, recién
entiendo lo que dice esa palabra. Y a partir de ahí la vida de muchas personas ha cambiado para beneficio tanto de él en el camino de Dios. No nos fue mandado a nosotros a enseñar la doctrina por una torpe ganancia. Es por eso que mucha gente ya no quiere caminar en la doctrina de Dios, porque fuimos por ahí enseñando por un lucro económico, por un pago monetario, cuando el Señor nos dijo en San Mateo capítulo 10 versos 8: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucita a los muertos, echa demonios, de gracia recibisteis, da de gracias, dice el Señor. Mateo capítulo 10 versos 8. El mandato divino de Dios fue ir y doctrinar a todos los gentiles. Mateo capítulo 28 versos 19 y 20.